We've got a visitor. It's just Photos. Oh, I wouldn't do that. Why should We had a deal! Oh, but I am right. Can't win one. Let's agree to disagree. There's too many of us. Rather hot here. We did off the head. Alvin Kang. Boris the animal. It's just Boris. You haven't changed very much. We'll see about that. But first, I wanted the pleasure of killing you. You okay? You don't know it, Kang, but you're already dead. Far out, man. If you want to keep that. Good boy. Mistake I've ever made just waiting to happen. What happened to my arm? You lose it. Shut off my foot. No, you let it get shut off. That wasn't me. That was you. Stop staring at it. Naughty. Might want to get him. Just reported back. It's been a real smooth contact. Boris the animal! Hey! Boris the animal! Win. I'm Retrocede en el tiempo con los agentes J y K en Men in Black 3, donde un alienígena letal regresa para reescribir la historia y el destino de la Tierra pende de un hilo. Men in Black 3, estilizada como MIB Superíndice 3, es una comedia de acción y ciencia ficción estadounidense de 2012 que continúa la popular franquicia Men in Black, inspirada a su vez en la serie de cómics original del mismo nombre. Como tercera entrega de la saga cinematográfica, la película combina humor, viajes en el tiempo y espectaculares efectos especiales con extraterrestres, a la vez que profundiza en la complejidad emocional de sus personajes principales. La película está dirigida por Barry Sonnenfeld, quien también dirigió las entregas anteriores, y escrita por Ethan Cohen. Will Smith regresa como el ingenioso y enérgico agente J, junto a Tommy Lee Jones como el famoso y misterioso agente K. Un punto culminante de la película es la actuación de Josh Brolin, quien interpreta a una versión más joven del agente K, capturando los gestos y la personalidad del personaje con sorprendente precisión. El reparto incluye a Hermine Clement, Michael Stuhlbarg y Emma Thompson, quienes aportan su propia presencia distintiva a la historia. La trama se centra en el agente J, quien se ve obligado a viajar en el tiempo tras descubrir que su compañero de toda la vida, el agente K, estaba destinado a ser asesinado décadas antes. Este único evento alterado amenaza con desatar el caos en la historia, poniendo a la Tierra y a la humanidad en grave peligro. Mientras el agente J navega por el pasado, no solo trabaja para evitar el catastrófico asesinato, sino que también comienza a comprender a la agente K de maneras que nunca antes había podido. El viaje finalmente revela sacrificios ocultos,
fortalece su relación y refuerza la idea de que el destino del planeta a menudo depende de decisiones tomadas en silencio, lejos de la vista del público. El desarrollo de la tercera película de Men in Black comenzó sorprendentemente pronto, tomando forma mientras su predecesora aún estaba en producción. El concepto inicial para la secuela no surgió en una sala de guionistas, sino que fue sugerido por el propio Will Smith, quien se acercó al director Barry Sonnenfeld con la idea de explorar una trama de viajes en el tiempo. Esta premisa ofreció una nueva dirección para la franquicia, permitiendo a los cineastas revisitar el pasado a la vez que profundizaban en la mitología y el núcleo emocional de la serie. Durante este periodo, circularon persistentes rumores en los medios sobre una supuesta ruptura entre Smith y Sonnenfeld que supuestamente ocurrió durante el rodaje de Men in Black 2. Estos informes llevaron a especulaciones sobre la posible interrupción de su colaboración creativa. Sin embargo, estas preocupaciones resultaron ser infundadas. En mayo de 2010, se confirmó oficialmente que tanto Smith como Sonnenfeld regresarían para la tercera entrega, junto con Tommy Lee Jones, lo que supuso el reencuentro de las principales figuras creativas y actores de la franquicia. A medida que avanzaba el desarrollo, el guión original de Ethan Coen se sometió a nuevas revisiones. Para fortalecer la narrativa y pulir los diálogos, se contrató a los experimentados guionistas David Coeb y Jeff Nathanson para que realizaran reescrituras sin figurar en los créditos. Sus contribuciones ayudaron a reformular la historia, en particular su estructura y ritmo, mientras la producción buscaba equilibrar la comedia, la ciencia ficción y el drama centrado en los personajes dentro de un complejo marco de viajes en el tiempo. El rodaje principal comenzó en noviembre de 2010, dando inicio a una filmación exigente y poco convencional. En lugar de completarse en una sola fase, el rodaje se dividió en 2 etapas. La primera tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 2010, tras lo cual la producción se detuvo temporalmente para permitir extensas revisiones del guión y una reevaluación creativa. El rodaje se reanudó entre abril y junio de 2011, una vez que el material revisado estuvo listo. Durante ambas fases, la ciudad de Nueva York sirvió como principal lugar de rodaje, continuando la tradición de la franquicia de utilizar la ciudad como un escenario vibrante y creíble para la actividad extraterrestre oculta a plena vista. La música también desempeñó un papel clave en el mantenimiento de la continuidad a lo largo de la trilogía. El compositor Danny Elfman, que había compuesto la banda sonora de las 2 primeras películas de Men in Black, regresó para componer la música de la tercera entrega. Su música combinó una vez más temas orquestales con elementos peculiares y futuristas, reforzando el tono distintivo y la identidad de la película. Con un presupuesto de producción de alrededor de $215 millones, Men in Black 3 se convirtió en una de las películas más caras jamás producidas en el momento de su estreno. Esta enorme inversión reflejó la magnitud de sus efectos visuales, el costo del extenso rodaje en exteriores y los desafíos técnicos que implicaba representar los viajes en el tiempo y los mundos alienígenas, todo ello preservando el humor y el encanto que definían la franquicia. Men in Black 3 tuvo su estreno mundial oficial en el O2 World de Berlín el 14 de mayo de 2012, siendo la primera vez que la película completa se proyectaba ante el público. Poco después, se estrenó en cines de Estados Unidos el 25 de mayo, permitiendo a los fans de la popular franquicia regresar al mundo secreto de los hombres de negro tras 10 años desde la entrega anterior. Tras su estreno, la película recibió críticas generalmente positivas. Muchas reseñas destacaron las excelentes interpretaciones del reparto, con especial mención a Josh Brolin por su interpretación de un joven agente K. Los críticos señalaron lo convincente que resultó su imitación de la voz, los gestos y el humor seco de Tommy Lee Jones, haciendo que el concepto de viaje en el tiempo resultara creíble y emocionalmente atractivo. En general, la película fue considerada una clara mejora respecto a Men in Black 2, especialmente en cuanto a la historia, el desarrollo de los personajes y el equilibrio tonal. Comercialmente, la película fue un gran éxito. Men in Black 3 recaudó aproximadamente $654,2 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la 10ª película más taquillera de 2012. Dentro de la propia franquicia, se convirtió en la entrega más taquillera, sin ajustar por inflación, reafirmando la continua popularidad de la saga entre el público de todo el mundo. Varios años después, la franquicia se revivió con una secuela independiente titulada Men in Black International, estrenada en 2019. A diferencia de las películas anteriores,
Esta entrega no contó con la mayor parte del reparto original y se centró en un nuevo grupo de personajes, lo que supuso un cambio respecto al dúo protagonista que había definido la trilogía original. En el año 2012, un peligroso criminal alienígena conocido como Boris el Animal logra escapar de una prisión de alta seguridad ubicada en la Luna. Boris está impulsado por un profundo y arraigado deseo de venganza contra el agente K de los Hombres de Negro. Décadas antes, en 1969, K había derrotado a Boris disparándole en el brazo y arrestándolo personalmente, un acto que finalmente condujo al encarcelamiento de Boris y a la destrucción de las ambiciones de su especie. Esta humillación y pérdida del pasado han convertido a Boris en una criatura consumida por la venganza. Tras su escape, Boris localiza al agente K y lo confronta junto a su compañero de siempre, el agente J. Durante este tenso encuentro, Boris le transmite un mensaje escalofriante a K, diciéndole con calma que ya está muerto, antes de desaparecer. El significado de estas palabras no está claro, pero su impacto es inmediato e inquietante. El agente J se queda confundido y alarmado, mientras que el agente K se muestra extrañamente reservado y reacio a explicar lo que Boris quiso decir. Después del encuentro, comienza a surgir una brecha entre los dos compañeros. El agente J se decide a perseguir a Boris y descubrir la verdad detrás de su amenaza, pero el agente K bloquea repetidamente sus esfuerzos, insistiendo en que J deje el asunto. K se niega a explicar los acontecimientos del pasado ni por qué el regreso de Boris es tan importante, lo que solo alimenta la frustración y la sospecha de J. La falta de confianza y comunicación tensa su relación, algo poco común entre estos dos experimentados agentes. En busca de respuestas, el agente J acude a la sede de los Hombres de Negro y se dirige a su superior, la agente O solicita acceso a información clasificada sobre el arresto de Boris y la historia de K con él. Sin embargo, la agente O niega la solicitud de J, manteniendo un estricto secreto. Solo revela un detalle crucial. Casi al mismo tiempo que K arrestó a Boris en 1969, también activó la ArcNet, un poderoso sistema de defensa interplanetario diseñado para proteger la Tierra. La ArcNet fue creada para impedir que una raza alienígena conocida como los Bogloditas invadiera el planeta. Su activación impidió con éxito la invasión, lo que finalmente condujo a la extinción de los Bogloditas como amenaza galáctica. Esta revelación insinúa las consecuencias de gran alcance de las acciones de K en el pasado y sugiere que la venganza de Boris puede estar ligada no solo a su derrota personal, sino a eventos que en su momento determinaron el destino de todo el planeta. En el año 2012, un despiadado criminal alienígena conocido como Boris el Animal escapa de una prisión de máxima seguridad fuertemente custodiada, ubicada en la Luna. Su fuga está impulsada por una única obsesión: vengarse del agente K de los Hombres de Negro. En 1969, K derrotó a Boris disparándole en el brazo y arrestándolo, un evento que cambió la vida de Boris para siempre y lo sumió en un camino de odio y resentimiento. Tras su fuga, Boris finalmente localiza al agente K y lo confronta mientras éste se encuentra con su compañero de siempre, el agente J. El encuentro es breve pero profundamente inquietante. Antes de desaparecer, Boris le dice tranquilamente a K que ya está muerto, una advertencia críptica que deja a J perturbado y confundido. K, sin embargo, reacciona con cautela y reserva, sin ofrecer ninguna explicación sobre las palabras de Boris ni su verdadero significado. Este silencio crea tensión entre los dos compañeros. El agente J se empeña en perseguir a Boris y comprender la amenaza que representa, pero el agente K interfiere repetidamente, insistiendo en que J abandone la persecución. La negativa de K a explicar lo que realmente sucedió en el pasado, o por qué el regreso de Boris es tan importante, provoca un grave desacuerdo entre ellos y pone a prueba su sólida amistad. En busca de respuestas, el agente J acude a la sede de los Hombres de Negro y se dirige a su superior, la agente O solicita acceso a información clasificada sobre el arresto de Boris y el historial de K con él, pero la agente O se niega a compartir más detalles. La única información que revela es que, aproximadamente al mismo tiempo que K arrestó a Boris en 1969, también activó la ArcNet, un poderoso sistema de defensa interplanetario. La ArcNet fue diseñada para proteger la Tierra de una invasión de una raza alienígena conocida como los Bogloditas. Su exitosa activación detuvo por completo la invasión, lo que finalmente condujo a la extinción de los Bogloditas.
Esta revelación sugiere que las acciones de K en el pasado tuvieron consecuencias mucho mayores de lo que nadie imaginaba y que la venganza de Boris podría estar relacionada con eventos que alguna vez determinaron el destino de todo el planeta. Boris logra adquirir una máquina del tiempo con la ayuda de Jeffrey Price, el hijo de uno de sus antiguos compañeros de prisión, Obadiah Price. Usando este dispositivo, Boris viaja en el tiempo hasta el 16 de julio de 1969, con la clara intención de asesinar al agente K antes de que éste pueda arrestarlo. Al cambiar con éxito este momento clave del pasado, Boris altera el curso de la historia. En el presente, el agente J sigue siendo una de las pocas personas que aún recuerda la línea temporal original. Sin embargo, comienza a experimentar efectos secundarios inquietantes e inexplicables, breves momentos de desorientación e inestabilidad física que sugieren que algo anda muy mal. La agente O reconoce rápidamente estos síntomas y explica que son señales de una fractura en el continuo espacio-tiempo. Dado que K nunca pudo desplegar la ArcNet en esta línea temporal alterada, la Tierra queda indefensa, al borde de una invasión por parte de los Bogloditas. Mientras J reconstruye lo sucedido, se da cuenta de que el plan de Boris implica matar a K un día antes de lo previsto, el 15 de julio de 1969. Con el tiempo agotándose rápidamente, J busca a Jeffrey Price en el presente y lo convence para que lo ayude una vez más. Tras obtener su propia máquina del tiempo, J toma la peligrosa decisión de viajar él mismo al pasado, decidido a detener a Boris, restaurar la línea temporal original y salvar tanto al agente K como el futuro de la Tierra. Tras llegar al pasado, la misión del agente J se complica rápidamente cuando es arrestado por una versión más joven del agente K sospechando del extraño comportamiento y la apariencia desconocida de J. El joven K casi lo neuraliza, dispuesto a borrarle la memoria por completo. En un momento de tensión, J logra convencer a K de la verdad, explicándole quién es, de dónde viene y la importancia crucial de su misión. Aunque al principio se muestra escéptico, K finalmente decide confiar en J, sentando las bases para su incómoda colaboración en el pasado. Siguiendo una serie de pistas, los dos agentes llegan a un lugar conocido como la fábrica. Allí, se encuentran con un agente encubierto de los hombres de negro que se hace pasar por el artista Andy Warhol, quien los guía discretamente hacia un archaniano llamado Griffin. Griffin es un ser único con la extraordinaria habilidad de ver todos los posibles resultados de los acontecimientos a lo largo del tiempo. Escapó a la Tierra después de que su planeta natal fuera destruido por los Bogloditas, lo que lo convertía en un objetivo valioso y vulnerable. Cuando Griffin presiente un ataque inminente de la versión joven de Boris, entra en pánico y huye antes de que K y J puedan protegerlo por completo. Sin embargo, a su manera críptica, Griffin deja una sutil pista sobre su próximo destino. Interpretando sus palabras, K y J siguen la pista, que finalmente los lleva al SEA Stadium. En el estadio, los agentes finalmente localizan a Griffin justo cuando el joven Boris está a punto de alcanzarlo. Actuando con rapidez, K y J intervienen y rescatan a Griffin, impidiendo que Boris lo mate. Este enfrentamiento los acerca un paso más a detener el plan de Boris y preservar el futuro, al mismo tiempo que fortalece el vínculo entre los dos agentes mientras trabajan juntos a través del tiempo. A medida que los acontecimientos se intensifican, la versión actual de Boris llega al pasado y busca a su yo más joven. Convence al joven Boris para que se una a él, combinando sus conocimientos y brutalidad en un esfuerzo por asegurar la muerte del agente K y el colapso total de la línea temporal original. Con dos versiones de Boris trabajando juntas, el peligro que corren K, J y la Tierra se vuelve aún más grave. Durante este momento crítico, Griffin confía el ArcNet a K y J. Después de examinar el dispositivo y considerar su propósito, se dan cuenta de que debe acoplarse al cohete Apolo 11 para que sea lanzado a la órbita terrestre, donde funcionará como un escudo de defensa planetaria. Sabiendo lo que esto significa, el agente J revela a regañadientes la verdad que ha estado ocultando. En esta línea temporal alterada, el agente K está destinado a morir. La revelación es dolorosa, pero necesaria. Griffin revela entonces otro detalle crucial. Solo el agente K es capaz de acoplar el ArcNet con éxito. Aceptando su destino con su característica calma, K anima a J a seguir adelante y arriesgarse, incluso si eso significa perderlo. Con el tiempo agotándose,
El trío usa mochilas propulsoras para llegar a Cabo Cañaveral, donde se están llevando a cabo los preparativos para el lanzamiento del Apolo 11. Antes de separarse, Griffin insta suavemente a K y J a ser honestos el uno con el otro, sugiriendo que la verdad es la clave para arreglar las cosas. Al llegar, K y J son rápidamente detenidos por la policía militar y llevados ante un coronel escéptico. En lugar de resistirse, Griffin demuestra la importancia de su misión permitiendo que el coronel vea vislumbres de posibles futuros, revelando las catastróficas consecuencias del fracaso. Convencido, el coronel accede a ayudar y organiza que los agentes lleguen al cohete a tiempo. Griffin se marcha, asegurándole a J que la historia se restaurará una vez que K le quite el brazo a Boris, un evento que debe ocurrir para corregir la línea temporal. A medida que se acerca el lanzamiento, ambas versiones de Boris lanzan un ataque final contra los agentes, decididos a impedir que se despliegue el ArcNet. Se produce un feroz enfrentamiento, pero K y J logran derrotarlos. En el caos, el Boris del presente cae en la fosa de llamas del cohete y es incinerado por el intenso escape de los motores al encenderse. Con la amenaza finalmente eliminada, el agente K logra conectar el ArcNet al cohete, que es lanzado a órbita, restaurando las defensas de la Tierra y devolviendo la historia a su curso correcto. Tras el exitoso despliegue del ArcNet, el agente K se reúne con el coronel que los ayudó a llegar al lugar del lanzamiento. Sin embargo, su alivio dura poco, ya que la versión joven de Boris lanza un último ataque. En un acto repentino de valentía, el coronel se sacrifica para salvar a K, interponiéndose directamente en el peligro. Enfurecido y desesperado, el joven Boris se burla de K, instándolo a que lo arreste en lugar de matarlo, sabiendo que un arresto permitiría que los acontecimientos se desarrollaran a su favor una vez más. Esta vez, el agente K toma una decisión diferente. Negándose a repetir el error que causó tanta destrucción en el futuro, mata al joven Boris en el acto, asegurándose de que la línea temporal se corrija permanentemente. La victoria tiene un alto costo emocional. Poco después, K descubre que el joven hijo del coronel, James, estaba cerca y pudo haber presenciado los hechos. Atado por el deber y consciente de la carga que tal conocimiento supondría para un niño, K, a regañadientes, le aplica el neuralizador, borrando su memoria para protegerlo. Desde la distancia, el agente J observa estos momentos y se ve impactado por una dolorosa revelación. Comprende que el coronel que sacrificó su vida era en realidad su padre, y que su propia versión joven, presente durante estos acontecimientos, es la razón por la que nunca olvidó al agente K en la línea temporal original. Esta revelación replantea todo lo que J había sentido sobre la discreta protección y la distancia emocional de K, revelándolo como un acto de cuidado de toda una vida en lugar de frialdad. Con la historia restaurada, J regresa al presente, al año 2012. El mundo vuelve a estar a salvo y la relación entre J y K finalmente se restablece. J se reconcilia con K, ahora plenamente consciente de los sacrificios que K hizo en el pasado, tanto por el planeta como por él personalmente. Mientras la línea temporal se asienta en su curso correcto, Griffin aparece por última vez, rompiendo la cuarta pared para dirigirse directamente al público, declarando con calidez que este momento se ha convertido en su momento favorito de la historia de la humanidad. Will Smith interpreta a James Darrell Edwards III, más conocido como el agente J, un agente de los hombres de negro ingenioso y perspicaz que ha trabajado durante años junto al agente K. Con el tiempo, J no solo se ha convertido en el socio de confianza de K para proteger la Tierra de las amenazas extraterrestres, sino también en uno de sus amigos más cercanos, aunque rara vez expresen su vínculo abiertamente. En las escenas ambientadas en 1969, se ve brevemente a una versión más joven de J, interpretada por Cayen Martin, lo que refuerza la conexión emocional entre el pasado de J y las revelaciones que descubre sobre su propia vida y los sacrificios de K. El agente K, cuyo nombre real es Kevin Brown, es interpretado por dos actores para reflejar diferentes momentos en el tiempo. Tommy Lee Jones interpreta a K en la actualidad, encarnando el estoicismo, la contención y la autoridad discreta que caracterizan al personaje como un veterano de los hombres de negro. En las secuencias de 1969, Josh Brolin asume el papel de un K más joven, ofreciendo una interpretación que imita fielmente los gestos, la forma de hablar y la presencia sobria de Jones. Juntos,
Sus interpretaciones presentan una imagen completa de K como un agente profundamente comprometido cuyo exterior sereno oculta años de responsabilidad, pérdidas y heroísmo silencioso, así como un profundo sentido del deber hacia la Tierra y hacia el agente J. Gemainek Clement interpreta a Boris, a menudo llamado Boris el Animal, un criminal alienígena despiadado y físicamente imponente, impulsado por una intensa venganza personal contra el agente K. Boris guarda un profundo resentimiento por la pérdida de su brazo y su encarcelamiento, ambos consecuencia de las acciones de K décadas atrás. Detesta el apodo del animal e insiste con furia en que lo llamen simplemente Boris, un detalle que resalta tanto su ego como su ira contenida. La interpretación de Clement combina la amenaza con el humor negro, convirtiendo a Boris en un antagonista memorable cuya obsesión por la venganza amenaza no solo la vida de K, sino también la estabilidad del tiempo. Emma Thompson y Alice Eve comparten el papel de la agente O, la jefa autoritaria y serena de la organización Hombres de Negro, quien asume el liderazgo tras la partida del agente Seth. Emma Thompson interpreta a la agente O en la actualidad, presentándola como una mujer tranquila, inteligente y con un control absoluto de la situación, con una profunda comprensión tanto de las responsabilidades de la organización como de las cargas personales que soportan sus agentes. En la línea temporal de 1969, Alice Eve interpreta una versión más joven de la agente O, capturando sus primeros años con un sentido de confianza e intuición aguda, a la vez que presagia sutilmente la líder en la que se convertirá. Michael Stuhlbarg interpreta a Griffin, un ser extraterrestre dotado, o maldito, con habilidades clarividentes que le permiten ver todos los posibles resultados de los acontecimientos a lo largo del tiempo. Este poder mantiene a Griffin constantemente ansioso y emocionalmente abrumado, ya que es perpetuamente consciente de innumerables futuros que se desarrollan simultáneamente. Su conocimiento lo convierte en una figura crucial para evitar la destrucción de la Tierra, aunque preferiría vivir tranquilamente y evitar los conflictos. La presencia de Griffin añade peso emocional y profundidad filosófica a la historia, enfatizando el precio de saber demasiado sobre el futuro. Mike Coulte interpreta al coronel James Darrell Edwards II, un oficial del ejército de los Estados Unidos destinado en Cabo Cañaveral en 1969. Más tarde se revela que es el padre del agente J, un hombre valiente y de principios cuyas acciones tienen consecuencias duraderas en la vida de su hijo. La disposición del coronel a sacrificarse para proteger a la agente K se convierte en uno de los momentos más emotivos de la película, revelando una capa oculta de pérdida personal y legado que moldea el carácter del agente J mucho antes de que se una a los Hombres de Negro. Nicole Scherzinger interpreta a Lily Poison, la devota y peligrosa novia de Boris. Ferozmente leal e intimidante por derecho propio, Lily apoya a Boris en su búsqueda de venganza, permaneciendo a su lado mientras lleva a cabo sus violentos planes. Su presencia refuerza la amenaza que representa Boris y añade otra capa a la amenaza que enfrentan los Hombres de Negro, aunque su papel permanece estrechamente ligado al camino destructivo de Boris. Michael Chernus interpreta a Jeffrey Price, un dependiente de una tienda de electrónica torpe y retraído socialmente que inesperadamente se convierte en una figura clave en la historia debido a que posee tecnología de viaje en el tiempo altamente avanzada. Como hijo del exprisionero Obadiah Price, Jeffrey ha heredado tanto el resentimiento de su padre hacia los Hombres de Negro como las peligrosas herramientas que permiten alterar la historia. Aunque no es un villano en el sentido tradicional, sus decisiones posibilitan el plan de Boris y ponen en marcha los acontecimientos de la película. David Rasche interpreta al agente X, el implacable jefe de la Organización de los Hombres de Negro en 1969. Severo, autoritario y profundamente comprometido con el secreto, el agente X representa el estilo de liderazgo más antiguo y rígido de la agencia durante sus primeros años. Su presencia destaca cómo los Hombres de Negro han evolucionado con el tiempo, contrastando los protocolos más estrictos del pasado con el liderazgo más adaptable que se ve en la actualidad. Keone Young interpreta al Sr. Gu, un alienígena que vive en la Tierra y regenta un restaurante chino como fachada para ocultar su identidad extraterrestre. Al igual que muchos alienígenas integrados en la sociedad humana bajo la supervisión de los Hombres de Negro, el Sr. Gu parece discreto en la superficie, pero su verdadera naturaleza refleja la coexistencia oculta de alienígenas y humanos que define el mundo de los Hombres de Negro. Su breve aparición añade sabor y autenticidad al rico universo de la película. Bill Hade interpreta a Andy Warhol, el famoso artista pop que resulta ser el agente W,
un agente encubierto de los hombres de negro. Combinando un humor excéntrico con una competencia inesperada, el agente W guía a K y J hacia Griffin mientras mantiene su personalidad artística. La actuación de Jade ofrece uno de los momentos cómicos más memorables de la película, al tiempo que refuerza la idea de que los hombres de negro siempre han estado discretamente presentes en momentos cruciales de la historia de la humanidad. Lenny Benito aparece como el personaje conocido comúnmente como Cabeza de Bola de Bolos, un alienígena sin nombre que se distingue por su inusual habilidad para desprenderse la cabeza, que se parece mucho a una bola de bolos. Trabaja en una bolera, integrándose perfectamente en la vida cotidiana a pesar de su extraña fisiología. Su breve aparición sirve como otro ejemplo divertido del humor característico del universo de los hombres de negro, donde lo extraño y lo extraterrestre coexisten casualmente con lo ordinario. David Pitu interpreta a Roman el Fabulista, un alienígena que se disfraza de adivino. Usando su perspicacia alienígena y su personalidad teatral, Roman se presenta como una figura mística que parece predecir el futuro, cuando en realidad su conocimiento se basa en su naturaleza extraterrestre. Su papel contribuye al toque de fantasía de la película y refuerza la idea de que muchos mitos y figuras sobrenaturales de la cultura humana podrían tener en realidad orígenes extraterrestres. Varias figuras públicas muy conocidas hacen breves apariciones sin acreditar en Men in Black 3, interpretando a alienígenas que aparecen en los monitores de televisión de la sede de los MIB. Justin Bieber, Lady Gaga, Yao Ming y el cineasta Tim Burton son revelados de forma humorística como extraterrestres que viven entre los humanos, continuando la broma recurrente de la franquicia de que las celebridades y personalidades famosas son en secreto alienígenas bajo la vigilancia de los MIB. Will Arnett también aparece en un papel sin acreditar como el agente A, el nuevo compañero del agente J durante la línea temporal alternativa en la que el agente K está ausente. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, la actuación de Arnett aporta un toque de humor irónico y subraya lo incompleto que se siente el mundo de J sin K a su lado. El legendario maquillador Rick Baker, responsable del diseño de muchas de las criaturas alienígenas de la película, hace un cameo como el alien Cerebro. Su breve aparición en pantalla es un sutil guiño a sus extensas contribuciones detrás de cámaras y a su larga trayectoria en la saga Men in Black. Chloe Sonnenfeld, hija del director Barry Sonnenfeld, interpreta a la joven hippie que se encuentra con Boris en una feria en la línea temporal de 1969. Su papel añade un pequeño pero memorable momento humano a la secuencia, contrastando el espíritu despreocupado de la época con la inminente amenaza que representa Boris. Además, Jared Johnston, quien Arnold y Jonathan Drew interpretan a los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, respectivamente. Sus apariciones vinculan el clímax de la película con la histórica misión Apolo 11, anclando la historia de ciencia ficción en un momento real e icónico de la historia de la humanidad y reforzando la idea de que los Men in Black siempre han operado entre bastidores en los principales acontecimientos mundiales. La idea de Men in Black 3 se remonta a 2002 durante la producción de Men in Black 2. En ese momento, Will Smith, quien desde hacía tiempo estaba muy involucrado en la dirección de la franquicia, se acercó al director Barry Sonnenfeld con una audaz sugerencia para la siguiente entrega. Smith propuso que la historia girara en torno a una aventura de viajes en el tiempo en la que su personaje, el agente J, viajaría al pasado para salvar a su compañero de toda la vida, el agente K. Más allá del obvio potencial de acción y comedia, el concepto de Smith prometía una capa emocional más profunda, brindando al público la oportunidad de explorar la historia de K, sus años de formación como agente de los hombres de negro y las experiencias cruciales que habían forjado la figura estoica y enigmática que los fans habían llegado a admirar. La idea de entrelazar las hazañas de J con la historia personal de K ofrecía una perspectiva fresca, creando una narrativa emocionante y a la vez conmovedora. Sonnenfeld describió posteriormente el desarrollo de este concepto como un proceso muy largo, principalmente debido a las complejidades inherentes a una historia de viajes en el tiempo. Escribir una película en la que los acontecimientos del pasado pudieran alterarse sin romper la lógica del universo planteaba importantes desafíos narrativos. Los cineastas tuvieron que construir cuidadosamente una historia que abordara las paradojas, la continuidad y la relación causa-efecto, sin dejar de ofrecer el humor, el espectáculo y la acción por los que era conocida la franquicia de Men in Black.
Cada decisión sobre el pasado tenía implicaciones para el presente, lo que requirió una planificación meticulosa y múltiples reescrituras para garantizar que la historia se mantuviera coherente y satisfactoria. A estos desafíos creativos se sumaban las preocupaciones persistentes de la producción de la película anterior. Durante Men in Black 2, se habían producido conflictos muy publicitados entre Smith y Sonnenfeld, lo que llevó a algunos ejecutivos del estudio a ser cautelosos a la hora de contratar al director para una tercera entrega. Existía incertidumbre sobre si el equipo creativo original podría reunirse con éxito. En una demanda posterior que Sonnenfeld presentó contra sus antiguos agentes por comisiones, afirmó que Sony incluso había considerado contratar a otros directores para Men in Black 3 debido a estas preocupaciones. La posibilidad de reemplazar a Sonnenfeld reflejaba el enfoque cauteloso del estudio para gestionar el riesgo y mantener el control creativo sobre un proyecto tan importante y costoso. A pesar de estos obstáculos, Sonnenfeld estaba decidido a hacer realidad su visión. Trabajó para asegurar tanto al estudio como a los actores que tenía un plan claro y coherente para la película, uno que equilibraba el humor característico de la franquicia con la profundidad emocional y narrativa de una historia que abarcaba múltiples líneas temporales. Su persistencia finalmente dio sus frutos, permitiéndole regresar como director y supervisar la compleja producción de la película. La participación de Sonnenfeld garantizó que Men in Black 3 conservara el estilo y el tono distintivos de la franquicia, al tiempo que introducía la ambiciosa e intrincada narrativa de viajes en el tiempo que se convertiría en el elemento definitorio de la película. Este periodo de desarrollo, que abarcó casi una década desde la concepción hasta la producción, ilustra tanto la ambición creativa detrás de Men in Black 3 como los desafíos inherentes a continuar una franquicia querida innovando en una dirección audaz e inesperada. También destaca el papel crucial que desempeñó Will Smith, no solo como estrella, sino como fuerza creativa, dando forma a la historia e influyendo en la dirección de la franquicia de manera significativa. La producción de Men in Black 3 comenzó a tomar forma oficialmente el 1 de abril de 2009, cuando el presidente de Sony Pictures Entertainment, Rhodey Brewer, anunció la película durante una presentación en Sony West, lo que indicaba el compromiso del estudio con la continuación de la popular franquicia. En octubre de ese mismo año, se contrató al guionista Ethan Coen para que escribiera el guión, con la tarea de desarrollar una historia que honrara el legado de la serie e introdujera los ambiciosos elementos de viajes en el tiempo que definirían la película. Sonnenfeld recibió el guión de Coen y comenzó a trabajar en su perfeccionamiento en enero de 2010, marcando el inicio de una fase de preproducción intensiva. Durante este periodo, Will Smith aún estaba sopesando sus opciones. En marzo de 2010, todavía no se había comprometido con Men in Black 3, considerando otros proyectos como The City That South, aunque su vínculo con la franquicia seguía siendo fuerte. Sin embargo, en mayo de 2010, Sonnenfeld confirmó oficialmente que tanto Smith como Tommy Lee Jones regresarían para retomar sus icónicos papeles como los agentes J.K. Ambos actores habían expresado previamente su interés en regresar a la serie ya en 2008, lo que demostraba su compromiso con los personajes y su historia compartida dentro de la franquicia. Además del equipo creativo principal, la producción de la película contó con el apoyo de los productores Walter F. Parks y Laurie MacDonald, quienes ya habían participado en las películas anteriores, junto con el legendario cineasta Steven Spielberg como productor ejecutivo. Los tres habían estado involucrados en las dos películas anteriores, lo que garantizó la continuidad de la visión de la franquicia y mantuvo el nivel de calidad esperado por el público. Al elegir al actor para interpretar la versión joven del agente K en las secuencias de 1969, Sonnenfeld consideró brevemente a Mark Wahlberg para el papel. Sin embargo, finalmente se eligió a Josh Brolin, por su capacidad para capturar a la perfección los gestos, la voz y la presencia discreta de Tommy Lee Jones. La actuación de Brolin se convertiría en un pilar fundamental de la película, permitiendo al público conectar emocionalmente con las versiones pasada y presente de K y anclando la narrativa de viajes en el tiempo de una manera creíble y convincente. Este periodo de casting y preproducción sentó las bases para una película que combinaría acción, comedia y ciencia ficción, explorando al mismo tiempo la historia más profunda de sus personajes, asegurando que Men in Black 3 honrara el legado de la franquicia a la vez que ampliaba su alcance de forma audaz. En junio de 2010, el equipo de producción contrató al guionista David Koepp para revisar y perfeccionar el guión original de Ethan Coen. La participación de Koepp se centró en fortalecer la narrativa,
pulir la trama y garantizar que los elementos de viajes en el tiempo de la historia se mantuvieran coherentes, sin dejar de lado el humor y la acción que definían la saga Men in Black. Más tarde ese mismo año, en noviembre de 2010, se contrató a un tercer guionista, Jeff Nathanson, específicamente para reescribir las partes del guión ambientadas en 1969. Su tarea era crear las secuencias históricas con autenticidad y resonancia emocional, asegurando que las escenas de época no solo hicieran avanzar la trama, sino que también profundizaran la comprensión del público sobre el pasado del agente K. Las contribuciones de Nathanson ayudaron a aportar matices y contexto a las versiones jóvenes de los personajes, en particular a K y las amenazas a las que se enfrentó durante ese periodo crucial. Cabe destacar que Coep, Nathanson y el productor Steven Spielberg ya habían colaborado en la película de 2008 Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, dirigida por Spielberg. Su sólida relación de trabajo permitió una colaboración fluida en Men in Black 3, ya que los tres compartían una comprensión común de cómo equilibrar la acción, el desarrollo de los personajes y el espectáculo propio de una superproducción. Esta sinergia resultó crucial para sortear las complejidades de un guión que abarcaba múltiples líneas temporales y requería una atención meticulosa a la continuidad, el tono y el ritmo. El legendario experto en efectos especiales Rick Baker regresó a Men in Black 3 para diseñar y crear las criaturas alienígenas y el maquillaje protésico de la película, retomando su papel de las dos primeras entregas de la franquicia. La experiencia de Baker en animatrónica, prótesis y diseño de criaturas fue un factor clave para mantener el aspecto único y memorable de los alienígenas que se ha convertido en un sello distintivo de la saga Men in Black. Dado que la trama de viajes en el tiempo de la película presentaba eventos tanto en 1969 como en 2012, Baker vio la oportunidad de jugar con la estética de los alienígenas para reflejar la época en la que aparecían. Para las secuencias ambientadas en la actualidad, se aseguró de que los alienígenas conservaran el diseño familiar y pulido que el público esperaba del universo de Men in Black, elegantes, distintivos y de otro mundo. Sin embargo, para las secuencias de 1969, Baker creó intencionadamente alienígenas de estilo retro inspirados en las películas de ciencia ficción de bajo presupuesto de la década de 1960. Estos diseños incluían elementos como cascos espaciales con forma de pecera, trajes espaciales acanalados, cerebros expuestos y ojos de insecto exagerados. Baker explicó su enfoque señalando que la apariencia de los alienígenas debía reflejar el periodo de tiempo. En 2012, los alienígenas debían parecerse a los alienígenas de Men in Black y en 1969 debían ser alienígenas retro. Cascos espaciales con forma de pecera, tipos con trajes espaciales con detalles acanalados, cerebros expuestos y ojos de insecto. Esta filosofía de diseño no solo aportó a la película un guiño visual divertido al cine clásico de ciencia ficción, sino que también ayudó a diferenciar las dos líneas temporales, reforzando sutilmente el aspecto de los viajes en el tiempo y deleitando al público con diseños de criaturas imaginativos y memorables. El rodaje principal de Men in Black 3 comenzó oficialmente el 16 de noviembre de 2010, a pesar de que, como admitió el director Barry Sonnenfeld en 2012, el segundo y tercer acto del guión aún no estaban completamente terminados. Sonnenfeld reflexionó sobre este enfoque poco convencional con una mezcla de humor y cautela. ¿Fue responsable? La respuesta es, si esta película tiene el éxito que creo que tendrá, fue una genialidad. Si es un fracaso total, entonces fue una idea realmente estúpida. Este sincero reconocimiento pone de manifiesto los riesgos inherentes a una producción de gran escala y con tantos efectos especiales. Originalmente, el rodaje estaba programado para comenzar el 18 de octubre de 2010, con planes de continuar hasta mayo de 2011, principalmente en la ciudad de Nueva York. Filmar en 2010 permitió a la producción aprovechar un importante incentivo fiscal del estado de Nueva York, que ofrecía un reembolso del 30% de los costos de producción incurridos dentro del estado, un beneficio financiero que ayudó a compensar el enorme presupuesto de $215 millones de la película. El rodaje se dividió finalmente en dos fases principales. La primera fase se extendió desde noviembre hasta aproximadamente la Navidad de 2010. Inicialmente, los cineastas habían anunciado que la producción se reanudaría a mediados de febrero, pero los problemas logísticos y de programación retrasaron el reinicio hasta abril de 2011, continuando hasta junio de ese mismo año. Sonnenfeld planeó inicialmente rodar la película en 3D,
con la intención de aprovechar al máximo el formato para realzar la acción y el espectáculo visual. Sin embargo, más tarde decidió filmar en 2D y convertir el metraje a 3D durante la postproducción. Este enfoque permitió una mayor flexibilidad en el trabajo de cámara y la iluminación, al tiempo que ofrecía la experiencia inmersiva en 3D que esperaban las audiencias modernas. La combinación de una cuidadosa planificación de las localizaciones, el rodaje por fases y la conversión a 3D en postproducción aseguró que la película pudiera equilibrar los ambiciosos efectos visuales con una logística de producción ajustada. Las fotos del set de Men in Black 3 comenzaron a circular en Internet el 17 de noviembre de 2010, ofreciendo a los fans un primer vistazo a la producción y generando expectación por la película. Las imágenes mostraban a las estrellas Will Smith, Tommy Lee Jones, Emma Thompson y Nicole Scherzinger en el set, mostrando tanto al reparto que regresaba como la mezcla de acción y momentos centrados en los personajes de la película. El rodaje continuó en abril de 2011 en varias localizaciones de la ciudad de Nueva York, incluido el barrio de Morris Park en el Bronx, donde se filmaron varias secuencias clave. Se rodaron escenas adicionales en Coney Island, Brooklyn, y los permisos de estacionamiento y rodaje confirmaron las fechas de producción del 24 de abril y del 2 al 4 de mayo de 2011 bajo el título provisional MIB3. Estas localizaciones proporcionaron fondos vibrantes y visualmente distintivos que ayudaron a ambientar las secuencias de 1969 en una Nueva York reconocible y con gran resonancia histórica. Otras partes de la película se filmaron en el distrito de Soho en Manhattan, añadiendo la arquitectura icónica y los paisajes urbanos de la ciudad a la estética de la película. La producción se programó cuidadosamente para finalizar en junio de 2011, lo que permitió a los cineastas completar la fotografía principal mientras coordinaban los extensos efectos visuales, el diseño de escenarios de época y las secuencias de viajes en el tiempo que requerían una planificación y ejecución precisas. La combinación de múltiples localizaciones en Nueva York, escenarios reales y una programación cuidadosa contribuyó al aspecto dinámico de la película y a su auténtico sentido de lugar. Para Men in Black 3, los cineastas prestaron mucha atención a los vehículos utilizados por los agentes de Men in Black, reconociendo que los coches de la franquicia se habían convertido en un elemento visual icónico de la saga. En las secuencias del presente, el equipo de producción seleccionó el Ford Taurus SH como vehículo oficial de los MIB. Esta elección supuso una actualización deliberada con respecto a los coches que aparecían en las películas anteriores. La primera entrega había mostrado el clásico Ford LTD Crown Victoria, mientras que la segunda había utilizado prominentemente el Mercedes-Benz Clase E. El Taurus SH fue elegido no solo por su diseño contemporáneo, sino también por sus capacidades de rendimiento, ofreciendo la velocidad y la agilidad necesarias para las escenas de persecución características de la película. Su aspecto elegante y moderno encajaba a la perfección con el mundo de alta tecnología y secretismo de los Men in Black, lo que indicaba que la organización había evolucionado con los tiempos manteniendo su estilo distintivo. En cambio, las secuencias de 1969 requerían vehículos que fueran históricamente precisos y visualmente coherentes con la época. Para estas escenas, los cineastas seleccionaron un Ford Galaxie de 1964 como coche oficial de los MIB. El estilo clásico del Galaxie, sus líneas limpias y los detalles propios de la época ayudaron a establecer la ambientación de finales de la década de 1960, reforzando la trama de viajes en el tiempo de la película. Su inclusión aportó autenticidad y encanto, permitiendo al público sentirse inmerso en el pasado, al mismo tiempo que proporcionaba un llamativo contraste visual con los vehículos modernos que se veían en la línea temporal de 2012. En conjunto con el estreno de Men in Black 3, se lanzaron varios videojuegos para ampliar el alcance de la franquicia y ofrecer a los fans una experiencia interactiva en el universo de los Hombres de Negro. Activision lanzó MIB Alien Crisis el 22 de mayo de 2012 para las principales consolas de videojuegos, incluyendo Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo Wii. A diferencia de otras adaptaciones que se centraban en los conocidos agentes J&K, este juego presentaba a los jugadores un agente de los Hombres de Negro completamente nuevo y nunca antes visto. Los jugadores podían ponerse en la piel de este personaje original, luchando contra amenazas alienígenas en diversas misiones mientras exploraban el mundo secreto y lleno de artilugios de los Hombres de Negro.
Además de los videojuegos para consolas, Gameloft desarrolló un videojuego para dispositivos móviles basado en la película, que se lanzó un poco antes, el 17 de mayo de 2012, para dispositivos iOS y Android. Esta adaptación para móviles permitía a los jugadores experimentar la historia de Men in Black 3 en cualquier lugar, participando en minijuegos, batallas contra alienígenas y elementos interactivos relacionados con la trama de la película. En conjunto, estos videojuegos ofrecieron a los fans múltiples maneras de sumergirse en el universo de Men in Black más allá de la sala de cine, ampliando el impacto cultural de la película y proporcionando una forma práctica de experimentar la emoción, el humor y las aventuras de ciencia ficción de la franquicia. Men in Black 3 fue distribuida por Sony Pictures a través de su división Columbia Pictures y tuvo un amplio estreno en cines el 25 de mayo de 2012. El estreno de la película llevó al público de vuelta al mundo de alto riesgo y cómico de los hombres de negro, combinando la acción de ciencia ficción con el humor y el estilo característicos de la franquicia. Tras su exitoso paso por los cines, la película estuvo disponible para su visualización en casa a partir del 30 de noviembre de 2012. Se lanzó en múltiples formatos, incluyendo DVD, Blu-ray estándar y Blu-ray 3D, ofreciendo a los fans la opción de disfrutar de la película en alta definición o con efectos 3D inmersivos. Además de los lanzamientos individuales, Men in Black 3 también se incluyó como parte de un paquete de la trilogía de Men in Black en Blu-ray, lo que permitía al público coleccionar y ver las 3 películas juntas en un solo paquete. La trilogía recibió una edición mejorada en Blu-ray 4K UHD el 5 de diciembre de 2017, ofreciendo una calidad de imagen superior, un sonido mejorado y una experiencia visual más inmersiva. Este lanzamiento en 4K permitió tanto a nuevos espectadores como a los fans de siempre redescubrir la serie completa con la tecnología de entretenimiento doméstico más avanzada, preservando el atractivo visual y cómico de la franquicia para el público moderno. La banda sonora de Men in Black 3 fue compuesta por Danny Elfman, quien regresó a la franquicia tras haber compuesto la música de las 2 primeras películas. Conocido por sus composiciones distintivas y enérgicas, Elfman creó una banda sonora que combinaba temas de ciencia ficción llenos de suspense con el tono lúdico y cómico característico de la serie. El álbum de la banda sonora oficial se lanzó el 29 de mayo de 2012, solo 4 días después del estreno de la película en cines, permitiendo a los fans disfrutar de la música que acompañaba las secuencias de acción, los momentos emotivos y las aventuras de viajes en el tiempo de la película. Además de la música de Elfman, la película incluye la canción Back in Time del rapero Pitbull, que suena durante los créditos finales. Curiosamente, esta canción no se incluyó en el álbum de la banda sonora oficial, sino que se lanzó como sencillo anteriormente, el 26 de marzo de 2012. La canción destaca por ser el primer sencillo principal asociado a una película de Men in Black que no fue interpretado por Will Smith, rompiendo la tradición establecida en las 2 primeras películas. Su ritmo alegre y pegadizo complementa el enérgico final de la película, a la vez que se relaciona temáticamente con la premisa del viaje en el tiempo, celebrando el viaje de regreso a 1969 y reforzando el tono lúdico y conocedor de la cultura pop de la franquicia. Además de la música de Danny Elfman y Back in Time de Pitbull, Men in Black 3 incorpora una variedad de canciones clásicas de la década de 1960 para ayudar a ambientar la época y añadir un toque musical auténtico a las secuencias de 1969. Entre estas canciones se encuentran 2000 Light Years from Home de los Rolling Stones, que aporta una atmósfera espacial y psicodélica apropiada para la trama centrada en extraterrestres, y I'm Waiting for the Man de The Velvet Underground, que añade un toque urbano y crudo a las escenas de Nueva York. La banda sonora también incluye I'm an Old Cowand, From the Rio Grande, The Roy Rollers and the Sons of the Pioneers, que aporta un contraste humorístico y desenfadado que encaja con los momentos más divertidos de la franquicia. Strange Brew, The Cream añade un toque de energía del rock clásico, mientras que Pictures of Majestic Men de Status Quo contribuye con un estilo pop rock psicodélico, complementando la estética retro de la película, ambientada en la década de 1960. Men in Black 3 goza mejor comercial success, grossing 179 pesos million in the United States and Canada and an additional 475 pesos con 20 centavos million in international markets, bringing its worldwide total to 654 pesos con 20 centavos million.
This impressive performance made it the highest-grossing film in the franchise at the time, surpassing its predecessors and solidifying its status as a blockbuster hit. The film had a strong global opening, earning 189 pesos con 90 centavos million worldwide during its first weekend in theaters. It also set a new record for IMAX Memorial Day weekend earnings, grossing 12 pesos con 70 centavos million from 474 IMAX theaters, surpassing the previous record held by Pirates of the Caribbean, on Stranger Tides. These figures underscored the film's broad appeal across both domestic and international audiences and highlighted the continued popularity of the Men in Black franchise nearly a decade after its debut. Men in Black 3 was a major comercial success, grossing 179 pesos million in the United States and Canada and an additional 475 pesos con 20 centavos million in international markets, bringing its worldwide total to 654 pesos con 20 centavos million. This impressive performance made it the highest-grossing film in the franchise at the time, surpassing its predecessors and solidifying its status as a blockbuster hit. The film had a strong global opening, earning 189 pesos con 90 centavos million worldwide during its first weekend in theaters. It also set a new record for IMAX Memorial Day weekend earnings, grossing 12 pesos con 70 centavos million from 474 IMAX theaters, surpassing the previous record held by Pirates of the Caribbean, on Stranger Tides. These figures underscored the film's broad appeal across both domestic and international audiences and highlighted the continued popularity of the Men in Black franchise nearly a decade after its debut. En Norteamérica, Men in Black 3 tuvo un sólido estreno. Durante su función de medianoche, la película recaudó $1,55 millones en 2.233 salas, lo que indicaba una gran expectación por parte de los fans. En su día de estreno, debutó en el primer puesto de la taquilla con $17,7 millones, incluyendo las ganancias de la función de medianoche. Si bien esta cifra fue ligeramente inferior a la de sus predecesoras en su día de estreno, demostró un fuerte interés por parte del público. Durante el fin de semana de estreno de 3 días, la película se mantuvo en el primer puesto, recaudando $54,6 millones, superando los fines de semana de estreno de las 2 películas anteriores de Men in Black. Con la suma de las ganancias del Día de los Caídos, $14,7 millones adicionales, el total de 4 días alcanzó los $69,3 millones. La composición del público reveló que el 54% eran hombres y el 56% mayores de 25 años, lo que indica que la película atrajo tanto a adultos como a los fans de la franquicia de toda la vida. La recepción crítica del público en los cines fue generalmente positiva, y la película recibió una calificación de B de CinemaScore, lo que refleja la favorable opinión del público. Men in Black 3 se mantuvo en el primer puesto de la taquilla norteamericana durante una semana antes de ser superada por otros estrenos, lo que supuso un lanzamiento exitoso y reforzó la popularidad duradera de la franquicia. A nivel internacional, Men in Black 3 se convirtió en la película más taquillera de la franquicia, consolidando su atractivo global y su éxito financiero. Se clasificó como la 10ª película más taquillera de 2012 en todo el mundo, demostrando un sólido desempeño en múltiples territorios. Durante su fin de semana de estreno en el extranjero, la película recaudó $135,3 millones en 85 mercados, mostrando una atracción particularmente fuerte en audiencias internacionales clave. Entre estos mercados, la película tuvo sus mayores estrenos en China, donde recaudó $21,7 millones, y en Rusia y la CEI, donde obtuvo $16,9 millones. Estas cifras destacaron la creciente popularidad de la franquicia en mercados no occidentales y la efectividad de su campaña de marketing global. Men in Black 3 mantuvo su impulso, ocupando el primer puesto en la taquilla internacional durante 2 fines de semana consecutivos, lo que demuestra tanto el fuerte boca a boca como el interés duradero del público en todo el mundo. Su éxito en el extranjero jugó un papel importante en los $475,2 millones recaudados internacionalmente, que, sumados a sus ganancias nacionales, le permitieron alcanzar una recaudación mundial de $654,2 millones. Men in Black 3 recibió críticas generalmente positivas, aunque mixtas, tanto de críticos como del público.
En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación de aprobación del 67% basada en 252 reseñas, con una calificación promedio de 6 de enero de 10. El consenso de la crítica del sitio resume la recepción, afirmando: no es precisamente un argumento convincente para la continuación de la franquicia, pero Men in Black 3 es mejor que su predecesora y logra superar las expectativas. En Metacritic, que agrega puntuaciones utilizando un promedio ponderado, la película obtuvo una puntuación de 58 sobre 100 basada en 38 críticos, lo que indica críticas mixtas o promedio. Sin embargo, las reacciones del público fueron más favorables. Las encuestas de CinemaScore reportaron una calificación promedio de B en una escala de A y a F, igualando la puntuación obtenida por las dos primeras películas de la saga. Esto sugiere que, si bien los críticos tenían algunas reservas sobre la película, el público en general respondió positivamente, apreciando particularmente el humor, las actuaciones y el regreso nostálgico al estilo de acción y comedia característico de la franquicia. En general, la recepción refleja que Men in Black 3 fue vista como una mejora con respecto a la segunda película, satisfaciendo a los fans y ofreciendo una adición comercialmente exitosa y entretenida a la franquicia. Men in Black 3 recibió una serie de críticas positivas de críticos destacados, muchos de los cuales destacaron su excelente reparto, su historia ingeniosa y sus atractivos efectos visuales. El legendario crítico de cine Roger Ebert le otorgó a la película 3 de 4 estrellas, destacando la actuación de Josh Brolin como el joven agente K como un excelente ejemplo de un casting preciso y efectivo. Ebert también elogió la trama ingeniosa, los monstruos extraños y el suspenso audaz de la película, y calificó la secuencia final como una pieza magistral, destacando su combinación de tensión, espectáculo y recompensa emocional. De manera similar, el crítico Richard Roeper le dio a la película 3.5 de 5 estrellas, describiéndola como esa rara tercera parte que no apesta. Destacó los excelentes efectos especiales y la sorprendente emotividad de la historia, reconociendo que la película logró equilibrar el humor, la acción y la profundidad emocional de una manera que muchas secuelas no consiguen. R.O. Scott, del New York Times, también calificó la película con 3,5 de 5 estrellas, comentando que Men in Black 3 llega a las salas de cine de todo el mundo sin pretensiones particulares, lo que implica que la película ofrece un entretenimiento de gran éxito sin complicarse demasiado, a la vez que proporciona suficiente desarrollo de personajes y sustancia narrativa para satisfacer tanto a los fans como al público en general. Muchos críticos también enfatizaron que Men in Black 3 tiene éxito en gran medida gracias a su sentido del humor y al cuidado con el que maneja el legado de la franquicia. Continuando con la reseña de R.O. Scott, este señaló que la película puede ser parte de la razón por la que resulta tan divertida, destacando cómo la película equilibra el humor, la acción y la historia de una manera que mantiene al público entretenido. Lisa Schwarzbaum de Entertainment Weekly elogió el enfoque de los cineastas, escribiendo que el director Barry Sonnenfeld y el guionista Ethan Cohen llevan adelante su proyecto con una integridad y un ritmo que deberían servir de modelo para otros cineastas que se enfrentan a los desafíos particulares de revivir grandes éxitos de taquilla y elementos de la cultura pop ya pasados de moda. El comentario de Schwarzbaum subraya la cuidada elaboración de la película, reconociendo que Men in Black 3 revive con éxito una franquicia querida sin sentirse forzada ni depender excesivamente de la nostalgia. Muchos críticos también enfatizaron que Men in Black 3 tiene éxito en gran medida gracias a su sentido del humor y al cuidado con el que maneja el legado de la franquicia. Continuando con la reseña de R.O. Scott, este señaló que la película puede ser parte de la razón por la que resulta tan divertida, destacando cómo la película equilibra el humor, la acción y la historia de una manera que mantiene al público entretenido. Lisa Schwarzbaum de Entertainment Weekly elogió el enfoque de los cineastas, escribiendo que el director Barry Sonnenfeld y el guionista Ethan Cohen llevan adelante su proyecto con una integridad y un ritmo que deberían servir de modelo para otros cineastas que se enfrentan a los desafíos particulares de revivir grandes éxitos de taquilla y elementos de la cultura pop ya pasados de moda. El comentario de Schwarzbaum subraya la cuidada elaboración de la película, reconociendo que Men in Black 3 revive con éxito una franquicia querida sin sentirse forzada ni depender excesivamente de la nostalgia. Mientras tanto, Rafer Guzmán de Newsday ofreció una perspectiva más mesurada, observando que la franquicia ya no es la cúspide de los éxitos de taquilla, y los efectos especiales del veterano de Hollywood Rick Baker resultan demasiado familiares,
pero Men in Black 3 sigue siendo una comedia amena con algunos rostros entrañables. La reseña de Guzmán reconoce que, si bien los efectos técnicos de la película pueden no ser innovadores, su humor, su encanto y el regreso de personajes icónicos la convierten en una experiencia agradable tanto para los fans como para el público en general. En conjunto, estas reseñas destacan que la combinación de diversión, respeto por el material original y un sólido trabajo de personajes ayudó a que Men in Black 3 se destacara como una entrega satisfactoria y entretenida de la franquicia. Las reacciones a Men in Black 3 variaron ampliamente entre críticos y cineastas, lo que pone de manifiesto la naturaleza subjetiva de la recepción de la película. El director Paul Thomas Anderson elogió la película con entusiasmo, diciendo, fue, palabrota, genial. Las escenas de viajes en el tiempo me hicieron llorar a mares. Me encantan esas cosas. Las declaraciones de Anderson enfatizan cómo la exploración emocional y nostálgica del pasado de la gente K resonó incluso en un cineasta conocido por obras más serias y de autor, lo que subraya la capacidad de la película para conectar a un nivel profundo a pesar de sus elementos cómicos y de gran éxito de taquilla. Por otro lado, René Rodríguez de The Miami Herald ofreció una perspectiva muy crítica, otorgándole a la película 1 de 4 estrellas. Escribió, Men in Black 3 es tan aburrida y vacía que es la primera película que me ha hecho pensar, gracias a Dios que está en 3D. La reseña de Rodríguez refleja la opinión de algunos críticos, quienes consideraron que el humor, la trama o el espectáculo de la película no resultaron efectivos, y que la presentación en 3D fue uno de los pocos aspectos positivos de la experiencia cinematográfica. Estas opiniones contrapuestas ilustran la amplia gama de reacciones que generó la película. Mientras que muchos apreciaron su humor, acción y la emotiva trama de viajes en el tiempo, otros sintieron que carecía de la energía o la originalidad esperadas de una superproducción, lo que demuestra la naturaleza polarizadora de las secuelas de alto perfil. Antes de que se concretaran los planes para una posible cuarta entrega de la franquicia Men in Black, tanto Will Smith como Tommy Lee Jones expresaron una cautelosa disposición a regresar. Indicaron que considerarían participar en una cuarta película, mostrando interés, pero dejando margen para negociaciones y la planificación de sus agendas. Tommy Lee Jones profundizó en la posibilidad, diciendo, sería fácil retomar la historia donde la dejamos. Sabemos lo que hacemos. Sabemos cómo hacerlo. Es simplemente muy divertido. Su comentario refleja tanto la familiaridad de los actores con los personajes y el proceso de producción, como su disfrute de la combinación de acción, comedia y ciencia ficción de la franquicia. Esta disposición insinuaba que, al menos en ese momento, el elenco principal estaba abierto a continuar la historia si se daban las circunstancias creativas adecuadas. En julio de 2012, poco después del estreno de Men in Black 3, el director ejecutivo de Columbia Pictures, Doug Belgrad, comentó sobre el rendimiento de la película y el futuro de la franquicia. Estamos muy satisfechos con el rendimiento financiero de Men in Black 3 y creemos que es una franquicia con futuro. Vamos a hacer otra película, pero aún no tenemos claro cómo se hará. Esta declaración reflejó el reconocimiento del estudio del éxito comercial de la película y su intención de continuar la saga, al tiempo que reconocía que la dirección creativa para la siguiente entrega aún no se había definido. A principios de 2013, el guionista Oren Uziel había comenzado a trabajar en un borrador para Men in Black 4, lo que indicaba que Sony Pictures estaba explorando activamente el siguiente capítulo de la franquicia y desarrollando una historia que pudiera expandir o renovar la serie. En diciembre de 2014, surgieron noticias de que Sony Pictures estaba planeando un crossover entre las franquicias de Men in Black y Jump Street, combinando la acción de ciencia ficción de MIB con la comedia de las películas de Jump Street. La información salió a la luz tras el hackeo del sistema interno de Sony, y la filtración fue confirmada posteriormente por los directores de Jump Street, Chris Miller y Bill Lord, durante una entrevista. En 2016, se anunció a James Bobin como director del proyecto Crossover, lo que generó gran expectación debido a la novedad de fusionar dos franquicias tan diferentes. El 13 de abril de 2016, la película se confirmó oficialmente con el título MIB23, un guiño a ambas franquicias, en referencia a Men in Black y 22 Jump Street. Sin embargo, ese mismo año, la actriz Chloe Grace Moretz y el actor Jonah Hill, de las películas de Jump Street, expresaron dudas sobre el proyecto. Hill, en particular,
afirmó que era poco probable que el crossover se llevara a cabo, argumentando que era demasiado complicado lograr que ambas franquicias funcionaran de forma coherente, dadas sus diferencias de tono, estilo y requisitos de continuidad. Como resultado, el ambicioso crossover quedó en el aire, lo que ilustra los desafíos de combinar universos cinematográficos distintos, incluso con el interés de los fans. En junio de 2019 se estrenó una película derivada, Men in Black International, que ofrecía una nueva perspectiva de la franquicia con Chris Hemsworth y Tessa Thompson como protagonistas. Emma Thompson retomó su papel como la agente O, proporcionando continuidad con las películas originales y conectando a los nuevos personajes con el universo de Men in Black. La película exploró nuevas localizaciones y misiones a nivel global, cambiando el enfoque de la ciudad de Nueva York a un contexto internacional, de ahí el título, y con el objetivo de expandir el alcance de la franquicia más allá de la trilogía original. De cara al futuro, en diciembre de 2025, surgieron informes de que una quinta película de la franquicia Men in Black está en desarrollo. El proyecto se encuentra en fase de guión, con Chris Bremner, conocido por Bad Boys for Life, como guionista. Con la historia restaurada y nuevas revelaciones sobre su pasado, J.K. demuestran que algunas alianzas son verdaderamente atemporales, lo que convierte a Men in Black 3 en una emocionante aventura de principio a fin. Retrocede en el tiempo con los agentes J.K. en Men in Black 3, donde un alienígena letal regresa para reescribir la historia y el destino de la Tierra pende de un hilo. Men in Black 3, estilizada como MIB Superíndice 3, es una comedia de acción y ciencia ficción estadounidense de 2012 que continúa la popular franquicia Men in Black, inspirada a su vez en la serie de cómics original del mismo nombre. Como tercera entrega de la saga cinematográfica, la película combina humor, viajes en el tiempo y espectaculares efectos especiales con extraterrestres, a la vez que profundiza en la complejidad emocional de sus personajes principales. La película está dirigida por Barry Sonnenfeld, quien también dirigió las entregas anteriores, y escrita por Ethan Coen. Will Smith regresa como el ingenioso y enérgico agente J, junto a Tommy Lee Jones como el famoso y misterioso agente K. Un punto culminante de la película es la actuación de Josh Brolin, quien interpreta a una versión más joven del agente K, capturando los gestos y la personalidad del personaje con sorprendente precisión. El reparto incluye a Hermine Clement, Michael Stuhlbarg y Emma Thompson, quienes aportan su propia presencia distintiva a la historia. La trama se centra en el agente J, quien se ve obligado a viajar en el tiempo tras descubrir que su compañero de toda la vida, el agente K, estaba destinado a ser asesinado décadas antes. Este único evento alterado amenaza con desatar el caos en la historia, poniendo a la Tierra y a la humanidad en grave peligro. Mientras el agente J navega por el pasado, no solo trabaja para evitar el catastrófico asesinato, sino que también comienza a comprender al agente K de maneras que nunca antes había podido. El viaje finalmente revela sacrificios ocultos, fortalece su relación y refuerza la idea de que el destino del planeta a menudo depende de decisiones tomadas en silencio, lejos de la vista del público. El desarrollo de la tercera película de Men in Black comenzó sorprendentemente pronto, tomando forma mientras su predecesora aún estaba en producción. El concepto inicial para la secuela no surgió en una sala de guionistas, sino que fue sugerido por el propio Will Smith, quien se acercó al director Barry Sonnenfeld con la idea de explorar una trama de viajes en el tiempo. Esta premisa ofreció una nueva dirección para la franquicia, permitiendo a los cineastas revisitar el pasado a la vez que profundizaban en la mitología y el núcleo emocional de la serie. Durante este periodo, circularon persistentes rumores en los medios sobre una supuesta ruptura entre Smith y Sonnenfeld que supuestamente ocurrió durante el rodaje de Men in Black 2. Estos informes llevaron a especulaciones sobre la posible interrupción de su colaboración creativa. Sin embargo, estas preocupaciones resultaron ser infundadas. En mayo de 2010, se confirmó oficialmente que tanto Smith como Sonnenfeld regresarían para la tercera entrega, junto con Tommy Lee Jones, lo que supuso el reencuentro de las principales figuras creativas y actores de la franquicia. A medida que avanzaba el desarrollo, el guión original de Ethan Coen se sometió a nuevas revisiones. Para fortalecer la narrativa y pulir los diálogos, se contrató a los experimentados guionistas David Koepp y Jeff Nathanson para que realizaran reescrituras sin figurar en los créditos. Sus contribuciones ayudaron a reformular la historia, en particular su estructura y ritmo,
mientras la producción buscaba equilibrar la comedia, la ciencia ficción y el drama centrado en los personajes dentro de un complejo marco de viajes en el tiempo. El rodaje principal comenzó en noviembre de 2010, dando inicio a una filmación exigente y poco convencional. En lugar de completarse en una sola fase, el rodaje se dividió en 2 etapas. La primera tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 2010, tras lo cual la producción se detuvo temporalmente para permitir extensas revisiones del guión y una reevaluación creativa. El rodaje se reanudó entre abril y junio de 2011, una vez que el material revisado estuvo listo. Durante ambas fases, la ciudad de Nueva York sirvió como principal lugar de rodaje, continuando la tradición de la franquicia de utilizar la ciudad como un escenario vibrante y creíble para la actividad extraterrestre oculta a plena vista. La música también desempeñó un papel clave en el mantenimiento de la continuidad a lo largo de la trilogía. El compositor Danny Elfman, que había compuesto la banda sonora de las 2 primeras películas de Men in Black, regresó para componer la música de la tercera entrega. Su música combinó una vez más temas orquestales con elementos peculiares y futuristas, reforzando el tono distintivo y la identidad de la película. Con un presupuesto de producción de alrededor de $215 millones, Men in Black 3 se convirtió en una de las películas más caras jamás producidas en el momento de su estreno. Esta enorme inversión reflejó la magnitud de sus efectos visuales, el costo del extenso rodaje en exteriores y los desafíos técnicos que implicaba representar los viajes en el tiempo y los mundos alienígenas, todo ello preservando el humor y el encanto que definían la franquicia. Men in Black 3 tuvo su estreno mundial oficial en el O2 World de Berlín el 14 de mayo de 2012, siendo la primera vez que la película completa se proyectaba ante el público. Poco después, se estrenó en cines de Estados Unidos el 25 de mayo, permitiendo a los fans de la popular franquicia regresar al mundo secreto de los Hombres de Negro tras 10 años desde la entrega anterior. Tras su estreno, la película recibió críticas generalmente positivas. Muchas reseñas destacaron las excelentes interpretaciones del reparto, con especial mención a Josh Brolin por su interpretación de un joven agente K. Los críticos señalaron lo convincente que resultó su imitación de la voz, los gestos y el humor seco de Tommy Lee Jones, haciendo que el concepto de viaje en el tiempo resultara creíble y emocionalmente atractivo. En general, la película fue considerada una clara mejora respecto a Men in Black 2, especialmente en cuanto a la historia, el desarrollo de los personajes y el equilibrio tonal. Comercialmente, la película fue un gran éxito. Men in Black 3 recaudó aproximadamente $654,2 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la 10ª película más taquillera de 2012. Dentro de la propia franquicia, se convirtió en la entrega más taquillera, sin ajustar por inflación, reafirmando la continua popularidad de la saga entre el público de todo el mundo. Varios años después, la franquicia se revivió con una secuela independiente titulada Men in Black International, estrenada en 2019. A diferencia de las películas anteriores, esta entrega no contó con la mayor parte del reparto original y se centró en un nuevo grupo de personajes, lo que supuso un cambio respecto al dúo protagonista que había definido la trilogía original. En el año 2012, un peligroso criminal alienígena conocido como Boris el Animal logra escapar de una prisión de alta seguridad ubicada en la Luna. Boris está impulsado por un profundo y arraigado deseo de venganza contra el agente K de los Hombres de Negro. Décadas antes, en 1969, K había derrotado a Boris disparándole en el brazo y arrestándolo personalmente, un acto que finalmente condujo al encarcelamiento de Boris y a la destrucción de las ambiciones de su especie. Esta humillación y pérdida del pasado han convertido a Boris en una criatura consumida por la venganza. Tras su escape, Boris localiza al agente K y lo confronta junto a su compañero de siempre, el agente J. Durante este tenso encuentro, Boris le transmite un mensaje escalofriante a K, diciéndole con calma que ya está muerto, antes de desaparecer. El significado de estas palabras no está claro, pero su impacto es inmediato e inquietante. El agente J se queda confundido y alarmado, mientras que el agente K se muestra extrañamente reservado y reacio a explicar lo que Boris quiso decir. Después del encuentro, comienza a surgir una brecha entre los dos compañeros. El agente J se decide a perseguir a Boris y descubrir la verdad detrás de su amenaza, pero el agente K bloquea repetidamente sus esfuerzos, insistiendo en que J deje el asunto.
K se niega a explicar los acontecimientos del pasado ni por qué el regreso de Boris es tan importante, lo que solo alimenta la frustración y la sospecha de J. La falta de confianza y comunicación tensa su relación, algo poco común entre estos dos experimentados agentes. En busca de respuestas, el agente J acude a la sede de los Hombres de Negro y se dirige a su superior, la agente O solicita acceso a información clasificada sobre el arresto de Boris y la historia de K con él. Sin embargo, la agente O niega la solicitud de J, manteniendo un estricto secreto. Solo revela un detalle crucial. Casi al mismo tiempo que K arrestó a Boris en 1969, también activó la ArcNet, un poderoso sistema de defensa interplanetario diseñado para proteger la Tierra. La ArcNet fue creada para impedir que una raza alienígena conocida como los Bogloditas invadiera el planeta. Su activación impidió con éxito la invasión, lo que finalmente condujo a la extinción de los Bogloditas como amenaza galáctica. Esta revelación insinúa las consecuencias de gran alcance de las acciones de K en el pasado y sugiere que la venganza de Boris puede estar ligada no solo a su derrota personal, sino a eventos que en su momento determinaron el destino de todo el planeta. En el año 2012, un despiadado criminal alienígena conocido como Boris el Animal escapa de una prisión de máxima seguridad fuertemente custodiada, ubicada en la Luna. Su fuga está impulsada por una única obsesión: vengarse del agente K de los Hombres de Negro. En 1969, K derrotó a Boris disparándole en el brazo y arrestándolo, un evento que cambió la vida de Boris para siempre y lo sumió en un camino de odio y resentimiento. Tras su fuga, Boris finalmente localiza al agente K y lo confronta mientras éste se encuentra con su compañero de siempre, el agente J. El encuentro es breve pero profundamente inquietante. Antes de desaparecer, Boris le dice tranquilamente a K que ya está muerto, una advertencia críptica que deja a J perturbado y confundido. K, sin embargo, reacciona con cautela y reserva, sin ofrecer ninguna explicación sobre las palabras de Boris ni su verdadero significado. Este silencio crea tensión entre los dos compañeros. El agente J se empeña en perseguir a Boris y comprender la amenaza que representa, pero el agente K interfiere repetidamente, insistiendo en que J abandone la persecución. La negativa de K a explicar lo que realmente sucedió en el pasado, o porque el regreso de Boris es tan importante, provoca un grave desacuerdo entre ellos y pone a prueba su sólida amistad. En busca de respuestas, el agente J acude a la sede de los Hombres de Negro y se dirige a su superior. La agente O solicita acceso a información clasificada sobre el arresto de Boris y el historial de K con él, pero la agente O se niega a compartir más detalles. La única información que revela es que, aproximadamente al mismo tiempo que K arrestó a Boris en 1969, también activó la ArcNet, un poderoso sistema de defensa interplanetario. La ArcNet fue diseñada para proteger la Tierra de una invasión de una raza alienígena conocida como los Bogloditas. Su exitosa activación detuvo por completo la invasión, lo que finalmente condujo a la extinción de los Bogloditas. Esta revelación sugiere que las acciones de K en el pasado tuvieron consecuencias mucho mayores de lo que nadie imaginaba, y que la venganza de Boris podría estar relacionada con eventos que alguna vez determinaron el destino de todo el planeta. Boris logra adquirir una máquina del tiempo con la ayuda de Jeffrey Price, el hijo de uno de sus antiguos compañeros de prisión, Obadiah Price. Usando este dispositivo, Boris viaja en el tiempo hasta el 16 de julio de 1969, con la clara intención de asesinar al agente K antes de que éste pueda arrestarlo. Al cambiar con éxito este momento clave del pasado, Boris altera el curso de la historia. En el presente, el agente J sigue siendo una de las pocas personas que aún recuerda la línea temporal original. Sin embargo, comienza a experimentar efectos secundarios inquietantes e inexplicables, breves momentos de desorientación e inestabilidad física que sugieren que algo anda muy mal. La agente O reconoce rápidamente estos síntomas y explica que son señales de una fractura en el continuo espacio-tiempo. Dado que K nunca pudo desplegar la ArcNet en esta línea temporal alterada, la Tierra queda indefensa, al borde de una invasión por parte de los Bogloditas. Mientras J reconstruye lo sucedido, se da cuenta de que el plan de Boris implica matar a K un día antes de lo previsto, el 15 de julio de 1969. Con el tiempo agotándose rápidamente, J busca a Jeffrey Price en el presente y lo convence para que lo ayude una vez más. Tras obtener su propia máquina del tiempo,
J toma la peligrosa decisión de viajar él mismo al pasado, decidido a detener a Boris, restaurar la línea temporal original y salvar tanto a la agente K como el futuro de la Tierra. Tras llegar al pasado, la misión del agente J se complica rápidamente cuando es arrestado por una versión más joven del agente K sospechando del extraño comportamiento y la apariencia desconocida de J. El joven K casi lo neuraliza, dispuesto a borrarle la memoria por completo. En un momento de tensión, J logra convencer a K de la verdad, explicándole quién es, de dónde viene y la importancia crucial de su misión. Aunque al principio se muestra escéptico, K finalmente decide confiar en J, sentando las bases para su incómoda colaboración en el pasado. Siguiendo una serie de pistas, los dos agentes llegan a un lugar conocido como la fábrica. Allí, se encuentran con un agente encubierto de los hombres de negro que se hace pasar por el artista Andy Warhol, quien los guía discretamente hacia un archaniano llamado Griffin. Griffin es un ser único con la extraordinaria habilidad de ver todos los posibles resultados de los acontecimientos a lo largo del tiempo. Escapó a la Tierra después de que su planeta natal fuera destruido por los Bogloditas, lo que lo convertía en un objetivo valioso y vulnerable. Cuando Griffin presiente un ataque inminente de la versión joven de Boris, entra en pánico y huye antes de que K y J puedan protegerlo por completo. Sin embargo, a su manera críptica, Griffin deja una sutil pista sobre su próximo destino. Interpretando sus palabras, K y J siguen la pista, que finalmente los lleva al SEA Stadium. En el estadio, los agentes finalmente localizan a Griffin justo cuando el joven Boris está a punto de alcanzarlo. Actuando con rapidez, K y J intervienen y rescatan a Griffin, impidiendo que Boris lo mate. Este enfrentamiento los acerca un paso más a detener el plan de Boris y preservar el futuro, al mismo tiempo que fortalece el vínculo entre los dos agentes mientras trabajan juntos a través del tiempo. A medida que los acontecimientos se intensifican, la versión actual de Boris llega al pasado y busca a su yo más joven. Convence al joven Boris para que se una a él, combinando sus conocimientos y brutalidad en un esfuerzo por asegurar la muerte del agente K y el colapso total de la línea temporal original. Con dos versiones de Boris trabajando juntas, el peligro que corren K, J y la Tierra se vuelve aún más grave. Durante este momento crítico, Griffin confía el ArcNet a K y J. Después de examinar el dispositivo y considerar su propósito, se dan cuenta de que debe acoplarse al cohete Apolo 11 para que sea lanzado a la órbita terrestre, donde funcionará como un escudo de defensa planetaria. Sabiendo lo que esto significa, el agente J revela a regañadientes la verdad que ha estado ocultando. En esta línea temporal alterada, el agente K está destinado a morir. La revelación es dolorosa, pero necesaria. Griffin revela entonces otro detalle crucial. Solo el agente K es capaz de acoplar el ArcNet con éxito. Aceptando su destino con su característica calma, K anima a J a seguir adelante y arriesgarse, incluso si eso significa perderlo. Con el tiempo agotándose, el trío usa mochilas propulsoras para llegar a Cabo Cañaveral, donde se están llevando a cabo los preparativos para el lanzamiento del Apolo 11. Antes de separarse, Griffin insta suavemente a K y J a ser honestos el uno con el otro, sugiriendo que la verdad es la clave para arreglar las cosas. Al llegar, K y J son rápidamente detenidos por la policía militar y llevados ante un coronel escéptico. En lugar de resistirse, Griffin demuestra la importancia de su misión permitiendo que el coronel vea vislumbres de posibles futuros, revelando las catastróficas consecuencias del fracaso. Convencido, el coronel accede a ayudar y organiza que los agentes lleguen al cohete a tiempo. Griffin se marcha, asegurándole a J que la historia se restaurará una vez que K le quite el brazo a Boris, un evento que debe ocurrir para corregir la línea temporal. A medida que se acerca el lanzamiento, ambas versiones de Boris lanzan un ataque final contra los agentes, decididos a impedir que se despliegue el ArcNet. Se produce un feroz enfrentamiento, pero K y J logran derrotarlos. En el caos, el Boris del presente cae en la fosa de llamas del cohete y es incinerado por el intenso escape de los motores al encenderse. Con la amenaza finalmente eliminada, el agente K logra conectar el ArcNet al cohete, que es lanzado a órbita, restaurando las defensas de la Tierra y devolviendo la historia a su curso correcto. Tras el exitoso despliegue del ArcNet, el agente K se reúne con el coronel que los ayudó a llegar al lugar del lanzamiento. Sin embargo, su alivio dura poco, ya que la versión joven de Boris lanza un último ataque.
En un acto repentino de valentía, el coronel se sacrifica para salvar a K, interponiéndose directamente en el peligro. Enfurecido y desesperado, el joven Boris se burla de K, instándolo a que lo arreste en lugar de matarlo, sabiendo que un arresto permitiría que los acontecimientos se desarrollaran a su favor una vez más. Esta vez, el agente K toma una decisión diferente. Negándose a repetir el error que causó tanta destrucción en el futuro, mata al joven Boris en el acto, asegurándose de que la línea temporal se corrija permanentemente. La victoria tiene un alto costo emocional. Poco después, K descubre que el joven hijo del coronel, James, estaba cerca y pudo haber presenciado los hechos. Atado por el deber y consciente de la carga que tal conocimiento supondría para un niño, K, a regañadientes, le aplica el neuralizador, borrando su memoria para protegerlo. Desde la distancia, el agente J observa estos momentos y se ve impactado por una dolorosa revelación. Comprende que el coronel que sacrificó su vida era en realidad su padre, y que su propia versión joven, presente durante estos acontecimientos, es la razón por la que nunca olvidó al agente K en la línea temporal original. Esta revelación replantea todo lo que J había sentido sobre la discreta protección y la distancia emocional de K, revelándolo como un acto de cuidado de toda una vida en lugar de frialdad. Con la historia restaurada, J regresa al presente, al año 2012. El mundo vuelve a estar a salvo y la relación entre J y K finalmente se restablece. J se reconcilia con K, ahora plenamente consciente de los sacrificios que K hizo en el pasado, tanto por el planeta como por él personalmente. Mientras la línea temporal se asienta en su curso correcto, Griffin aparece por última vez, rompiendo la cuarta pared para dirigirse directamente al público, declarando con calidez que este momento se ha convertido en su momento favorito de la historia de la humanidad. Will Smith interpreta a James Darrell Edwards III, más conocido como el agente J, un agente de los hombres de negro ingenioso y perspicaz que ha trabajado durante años junto al agente K. Con el tiempo, J no solo se ha convertido en el socio de confianza de K para proteger la Tierra de las amenazas extraterrestres, sino también en uno de sus amigos más cercanos, aunque rara vez expresen su vínculo abiertamente. En las escenas ambientadas en 1969, se ve brevemente a una versión más joven de J, interpretada por Cayen Martin, lo que refuerza la conexión emocional entre el pasado de J y las revelaciones que descubre sobre su propia vida y los sacrificios de K. El agente K, cuyo nombre real es Kevin Brown, es interpretado por dos actores para reflejar diferentes momentos en el tiempo. Tommy Lee Jones interpreta a K en la actualidad, encarnando el estoicismo, la contención y la autoridad discreta que caracterizan al personaje como un veterano de los hombres de negro. En las secuencias de 1969, Josh Brolin asume el papel de un K más joven, ofreciendo una interpretación que imita fielmente los gestos, la forma de hablar y la presencia sobria de Jones. Juntos, sus interpretaciones presentan una imagen completa de K como un agente profundamente comprometido cuyo exterior sereno oculta años de responsabilidad, pérdidas y heroísmo silencioso, así como un profundo sentido del deber hacia la Tierra y hacia el agente J. Gemainek Clement interpreta a Boris, a menudo llamado Boris el Animal, un criminal alienígena despiadado y físicamente imponente, impulsado por una intensa venganza personal contra el agente K. Boris guarda un profundo resentimiento por la pérdida de su brazo y su encarcelamiento, ambos consecuencia de las acciones de K décadas atrás. Detesta el apodo del animal e insiste con furia en que lo llamen simplemente Boris, un detalle que resalta tanto su ego como su ira contenida. La interpretación de Clement combina la amenaza con el humor negro, convirtiendo a Boris en un antagonista memorable cuya obsesión por la venganza amenaza no solo la vida de K, sino también la estabilidad del tiempo. Emma Thompson y Alice Eve comparten el papel de la agente O, la jefa autoritaria y serena de la organización Hombres de Negro, quien asume el liderazgo tras la partida del agente Seth. Emma Thompson interpreta a la agente O en la actualidad, presentándola como una mujer tranquila, inteligente y con un control absoluto de la situación, con una profunda comprensión tanto de las responsabilidades de la organización como de las cargas personales que soportan sus agentes. En la línea temporal de 1969, Alice Eve interpreta una versión más joven de la agente O, capturando sus primeros años con un sentido de confianza e intuición aguda, a la vez que presagia sutilmente la líder en la que se convertirá. Michael Stuhlbarg interpreta a Griffin, un ser extraterrestre dotado, o maldito,
con habilidades clarividentes que le permiten ver todos los posibles resultados de los acontecimientos a lo largo del tiempo. Este poder mantiene a Griffin constantemente ansioso y emocionalmente abrumado, ya que es perpetuamente consciente de innumerables futuros que se desarrollan simultáneamente. Su conocimiento lo convierte en una figura crucial para evitar la destrucción de la Tierra, aunque preferiría vivir tranquilamente y evitar los conflictos. La presencia de Griffin añade peso emocional y profundidad filosófica a la historia, enfatizando el precio de saber demasiado sobre el futuro. Mike Coulte interpreta al coronel James Darrell Edwards II, un oficial del ejército de los Estados Unidos destinado en Cabo Cañaveral en 1969. Más tarde se revela que es el padre del agente J, un hombre valiente y de principios cuyas acciones tienen consecuencias duraderas en la vida de su hijo. La disposición del coronel a sacrificarse para proteger a la agente K se convierte en uno de los momentos más emotivos de la película, revelando una capa oculta de pérdida personal y legado que moldea el carácter del agente J mucho antes de que se una a los hombres de negro. Nicole Scherzinger interpreta a Lily Poison, la devota y peligrosa novia de Boris. Ferozmente leal e intimidante por derecho propio, Lily apoya a Boris en su búsqueda de venganza, permaneciendo a su lado mientras lleva a cabo sus violentos planes. Su presencia refuerza la amenaza que representa Boris y añade otra capa a la amenaza que enfrentan los hombres de negro, aunque su papel permanece estrechamente ligado al camino destructivo de Boris. Michael Chernus interpreta a Jeffrey Price, un dependiente de una tienda de electrónica torpe y retraído socialmente que inesperadamente se convierte en una figura clave en la historia debido a que posee tecnología de viaje en el tiempo altamente avanzada. Como hijo del exprisionero Obadiah Price, Jeffrey ha heredado tanto el resentimiento de su padre hacia los hombres de negro como las peligrosas herramientas que permiten alterar la historia. Aunque no es un villano en el sentido tradicional, sus decisiones posibilitan el plan de Boris y ponen en marcha los acontecimientos de la película. David Rasche interpreta al agente X, el implacable jefe de la Organización de los Hombres de Negro en 1969. Severo, autoritario y profundamente comprometido con el secreto, el agente X representa el estilo de liderazgo más antiguo y rígido de la agencia durante sus primeros años. Su presencia destaca como los hombres de negro han evolucionado con el tiempo, contrastando los protocolos más estrictos del pasado con el liderazgo más adaptable que se ve en la actualidad. Keone Young interpreta al Sr. Gu, un alienígena que vive en la Tierra y regenta un restaurante chino como fachada para ocultar su identidad extraterrestre. Al igual que muchos alienígenas integrados en la sociedad humana bajo la supervisión de los hombres de negro, el Sr. Gu parece discreto en la superficie, pero su verdadera naturaleza refleja la coexistencia oculta de alienígenas y humanos que define el mundo de los hombres de negro. Su breve aparición añade sabor y autenticidad al rico universo de la película. Bill Hade interpreta a Andy Warhol, el famoso artista pop que resulta ser el agente W, un agente encubierto de los hombres de negro. Combinando un humor excéntrico con una competencia inesperada, el agente W guía a K y J hacia Griffin mientras mantiene su personalidad artística. La actuación de Jade ofrece uno de los momentos cómicos más memorables de la película, al tiempo que refuerza la idea de que los hombres de negro siempre han estado discretamente presentes en momentos cruciales de la historia de la humanidad. Lenny Benito aparece como el personaje conocido comúnmente como Cabeza de Bola de Bolos, un alienígena sin nombre que se distingue por su inusual habilidad para desprenderse la cabeza, que se parece mucho a una bola de bolos. Trabaja en una bolera, integrándose perfectamente en la vida cotidiana a pesar de su extraña fisiología. Su breve aparición sirve como otro ejemplo divertido del humor característico del universo de los hombres de negro, donde lo extraño y lo extraterrestre coexisten casualmente con lo ordinario. David Pitu interpreta a Roman el Fabulista, un alienígena que se disfraza de adivino. Usando su perspicacia alienígena y su personalidad teatral, Roman se presenta como una figura mística que parece predecir el futuro, cuando en realidad su conocimiento se basa en su naturaleza extraterrestre. Su papel contribuye al toque de fantasía de la película y refuerza la idea de que muchos mitos y figuras sobrenaturales de la cultura humana podrían tener en realidad orígenes extraterrestres. Varias figuras públicas muy conocidas hacen breves apariciones sin acreditar en Men in Black 3, interpretando a alienígenas que aparecen en los monitores de televisión de la sede de los MIB. Justin Bieber,
Lady Gaga, Yao Ming y el cineasta Tim Burton son revelados de forma humorística como extraterrestres que viven entre los humanos, continuando la broma recurrente de la franquicia de que las celebridades y personalidades famosas son en secreto alienígenas bajo la vigilancia de los MIB. Will Arnett también aparece en un papel sin acreditar como el agente A, el nuevo compañero del agente J durante la línea temporal alternativa en la que el agente K está ausente. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, la actuación de Arnett aporta un toque de humor irónico y subraya lo incompleto que se siente el mundo de J sin K a su lado. El legendario maquillador Rick Baker, responsable del diseño de muchas de las criaturas alienígenas de la película, hace un cameo como el alien Cerebro. Su breve aparición en pantalla es un sutil guiño a sus extensas contribuciones detrás de cámaras y a su larga trayectoria en la saga Men in Black. Chloe Sonnenfeld, hija del director Barry Sonnenfeld, interpreta a la joven hippie que se encuentra con Boris en una feria en la línea temporal de 1969. Su papel añade un pequeño pero memorable momento humano a la secuencia, contrastando el espíritu despreocupado de la época con la inminente amenaza que representa Boris. Además, Jared Johnston, quien Arnold y Jonathan Drew interpretan a los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, respectivamente. Sus apariciones vinculan el clímax de la película con la histórica misión Apolo 11, anclando la historia de ciencia ficción en un momento real e